4 frases que necesita escuchar tu ex y que además te van a ayudar a no caer en la manipulación inconscientes a veces. Hola amigas y amigos, yo soy Patrice Laforgue, su asesor en relaciones amorosas. Es un video muy concreto. Y si tú me sigues, tú sabes que me gusta ir a la fija, me gustan las cosas eficientes, concretas, afuera de todo discurso un poco abstracto respecto a este tema, porque lo que necesitas en definitivo son respuestas eficientes. Entonces, vamos a ver estas 4 frases según ciertas situaciones muy frecuentes en un proceso de reconquista amorosa. La idea, el espíritu general es no tener un discurso de sumisión. Es decir, si tu ex está haciendo una amenaza, un chantaje, no mostrar tu debilidad, no decir, ay no, por favor, no me digas eso, no hagas eso. No. Un comportamiento así es un comportamiento que se puede manipular muy fácilmente. Entonces, ojo, no regales tus debilidades a tu ex. La primera situación es cuando tu ex te dice, no vamos a volver juntos, nunca vamos a volver. Entonces, ¿qué suele ocurrir en ese tipo de situación? Si estás escuchando tus emociones, si estás escuchando tu corazón, vas a correr. Vas a decir, no, por favor, no. ¿Por qué está diciendo eso? Explícame, no, yo quiero volver contigo, te amo, eres la mujer o el hombre de mi vida. Contéstale únicamente, te entiendo, no hay problema. Te entiendo, no hay problema. No te dejes manipular. Porque además, si tú le contestas algo emocional, tu ex no va a sentir una nueva atracción. Si tu ex se está dando cuenta de que entiendes la situación y que no hay problema, no vamos a volver, tu ex va a bajar la guardia y será mucho más fácil comunicar con él o ella. Igual para la segunda situación. Si tu ex te está diciendo que no te ama, hay que contestar 2 palabras únicamente. Te entiendo. Y no empezar a preguntar y preguntar más la razón por la cual no te está amando, la razón por la cual no está sintiendo nada por ti, por lo menos lo que está expresando él o ella, pero puede ser diferente de lo que él o ella siente realmente. Pero bueno, lo expresó, hay que tomarlo en cuenta y no mostrar una debilidad. No mostrar una debilidad. Si es la primera vez que tu ex te lo está diciendo, ok, pero seguramente eso ocurrió durante la relación, antes de la ruptura, en el momento de justificar la separación. Pero después no sirve de nada seguir buscando explicaciones sin fin, porque tu ex va a ver que en definitivo tú quieres volver. Tú estás buscando una respuesta que tu ex no puede darte en este momento. Eso es importante. La tercera situación, y la encuentra muchas veces, es cuando tu ex se dio cuenta de tus cambios, pero te está diciendo que es demasiado tarde. O te está preguntando, ¿por qué no cambiaste durante la relación? Entonces, muy sencillo. Una respuesta muy pertinente que generó muchos resultados es decirle, a veces uno necesita cachetadas de la vida para cambiar. Hasta agradecer a tu ex, y te agradezco de haber tomado la decisión de la separación porque eso me ayudó. Perfecto, no cambia una sola letra. Y eso va a demostrar una madurez, una credibilidad realmente de tus cambios, que lo necesitabas y es una explicación pertinente por la cual
no pudiste cambiar durante la relación. Necesitaba esta cachetada de la vida para tomar conciencia de la importancia de cambiar. La cuarta situación es cuando tu ex de repente, así por mensaje, por llamada, te está preguntando cómo estás, cómo va tu vida. Y si todavía no lo viviste, te invito a prepararte al respecto. Entonces, la idea es contestar de manera ligera, en modo amigo o amiga, e incluir una novedad de tu vida con un poco de sentido de humor. Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, con los músculos adoloridos. Yo pensaba que el deporte era una actividad un poco más cariñosa, con un emoticón. Perfecto. Y después preguntarle cómo está él o ella. Perfecto, o sea que la idea es establecer un discurso amigable, tranquilo, ligero, que tu ex también pueda sentir la posibilidad de expresar en este modo, con este tono, lo que está haciendo. Hablar de su vida, compartir contigo también con el mismo tono actividades que él o ella puede practicar. Eso es importante, no contestar con emociones, con sentimientos. Entonces te invito a considerar eso, a entender más que todo el espíritu para no caerte en una manipulación. En definitivo, no dar a tu ex los argumentos para que él o ella empiece a alejarse, empiece a no sentir atracción. Debes abrir la puerta, pero sorprender a tu ex. O sea que no, yo diría, nunca responder con exceso emocional. Hablar de sentimiento, de amor, si tú me sigues, tú sabes todo eso. Cuéntame tu caso justo debajo de este video. Te invito también a suscribirte a mi canal y nos vemos muy pronto. Chao.